La gloria de la cruz. Solomon. Dwight. 1734-1794. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Gálatas 6, 14. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo había defendido el Evangelio de la gracia tal como él lo predicaba. Había enfatizado que el pecador elegido debe ser justificado por la fe en Jesucristo sin las obras de la ley. Había refutado decisivamente las enseñanzas de los predicadores hipócritas de que la ley era la base de la justificación. Ahora procede a instar a los Gálatas a mantenerse firmes en la libertad cristiana. Les habla de su gran amor por ellos, lo que lo impulsó a escribirles una carta tan elegante de su propia mano. Él expone el verdadero propósito de los predicadores hipócritas de la ley, es decir, que buscaban su propia gloria. Ahora, en las palabras de nuestro texto, les dice la base de su gloria, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Oh Cristo crucificado y ahora glorificado, derrama sobre nosotros ese espíritu de vida que tú has merecido por tu muerte en el madero maldito, para que podamos elevar este cántico de alabanza en tu honor, pero lejos esté de nosotros gloriarnos, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Explicación de las palabras. Al explicar las palabras del texto, invitamos a su atención. Negativamente, se expresa con fuerza en estas palabras: Dios me libre de gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Gloriarse es la expresión de nuestra actitud hacia algo que poseemos y que valoramos mucho, y de lo que con gusto hablamos a otros con la esperanza de ganar su estima y opinión favorable. Pablo sugiere que tenía de qué gloriarse, pero antepone esa declaración con palabras que expresan una fuerte esperanza, que nunca encontraría en su corazón la fuerza para gloriarse de esas cosas. Lejos esté de mí gloriarme en esas cosas que tenía Pablo, se preguntarán, de lo que pudiera gloriarse. No fue, desde su conversión, objeto de odio, burla, calumnia y persecución. Vivió como alguien que no era considerado digno de vivir. La perspectiva de morir como mártir estaba continuamente presente. ¿Qué tenía, entonces, este apóstol despreciado de lo que pudiera gloriarse? Podía gloriarse en su noble nacimiento, su educación, sus ventajas como judío, su maravillosa conversión y sus ventajas como cristiano, su llamado a ser apóstol y sus ventajas como tal. ¿Cómo podía gloriarse de ser judío? No era un judío común. Era hebreo de hebreos, hijo de padres que eran hebreos, por lo tanto de pura estirpe hebrea. Él era de la descendencia de Abraham, a quien Dios había dado tan grandes promesas. Esas promesas no solo concernían cosas de valor temporal en la tierra de Canaán, sino que incluían valores espirituales, especialmente la promesa de esa simiente bendita que, en la plenitud de los tiempos, saldría de sus lomos. Génesis 22, 18. Él era un israelita, de la descendencia de Jacob, a quien Dios, por cuanto prevaleció como príncipe, llamó Israel. Génesis 32, 28. Él era ciudadano de ese pueblo que el Señor, por su buena voluntad, había escogido de entre todos los pueblos de la tierra, de ese pueblo en cuyo medio Dios eligió habitar de una manera específica, a quien pertenecía la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el servicio de Dios y las promesas. Romanos 9, 4. Él era de ese pueblo acerca del cual Moisés dijo: Bienaventurado tú, Israel, ¿quién como tú? Deuteronomio 33, 29. Él era de la tribu de Benjamín, a la que Moisés, por así decirlo, con sus últimas palabras, bendijo por encima de todas las demás tribus como la tribu favorita del Señor. Deuteronomio 33, 12. Era alumno del estimado Gamaliel, el jefe del Sanedrín y líder de la escuela de aprendizaje en Jerusalén. Había sido enseñado según la manera perfecta de la ley de los padres. Vivía, como fariseo según la secta más recta de su religión. Se benefició de la religión de los judíos más que muchos en su nación.
Poseía tal celo que, siempre que el concilio judío tenía una obra especial que hacer, invariablemente llamaban a Pablo para que la hiciera. A la luz de todo esto, ¿no estáis de acuerdo en que Pablo tenía mucho de lo que podía gloriarse como judío? Sin embargo, ya no consideraba que todas estas ventajas fueran motivo adecuado para gloriarse. Acerca de ellos dijo: lejos esté de mí gloriarme en algo que no sea la cruz de Cristo. Por gracia, había aprendido que en todas estas cosas no había ningún valor real, una base para gloriarse. Había aprendido que la gloria puede basarse solamente en el conocimiento y la comunión con Dios y Cristo. Por gracia había aprendido a estimar todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, su Señor. Filipenses 3:8. Podía jactarse de su maravillosa conversión y de sus ventajas como cristiano. Él, que había sido blasfemo, perseguidor y opresor de los que creían en Cristo, había obtenido misericordia del Señor. Se había convertido de una manera extraordinaria, en el camino a Damasco, mientras respiraba amenazas contra la Iglesia, viajando apresuradamente y lleno de furia para llevar a cabo su plan de atar a más discípulos de Dios. De repente, ese Cristo a quien perseguía lo detuvo en su loca persecución al aparecerse gloriosamente ante él. Hechos 9. No encontramos ningún otro ejemplo de una conversión así. Él podía contar que había sido arrebatado hasta el tercer cielo y que había oído palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Segunda a Corintios 12, 2-4. De estas cosas, él podía gloriarse, pero en lugar de minimizar el estado de gracia de sus hermanos cristianos hablando de la experiencia excepcional, dijo: lejos esté de mí gloriarme en estas cosas. Es cierto que ocasionalmente habla de estas cosas que le sucedieron en los tratos de Dios con él, sin embargo, no con la intención de exaltarse a sí mismo, sino más bien para glorificar la gracia irresistible de Dios y para animar y consolar a los pecadores convencidos que estaban desanimados hasta el punto de la desesperación. A estas almas, que eran zarandeadas de aquí para allá y que experimentaban feroces luchas internas, les dijo, por así decirlo: no desesperen, pues vean qué gran misericordia me fue dada a mí, el primero de los pecadores. Primera a Timoteo 1:15. Él podía gloriarse de su llamado a ser apóstol y de sus ventajas como tal. Él era, en verdad, un vaso escogido para proclamar a Cristo el Salvador a los paganos, a los reyes de la tierra y a Israel. Dios lo había apartado para esta obra y por gracia lo había preparado para proclamar el Evangelio del Hijo de Dios a los gentiles. ¿No es este el mayor honor que se le puede otorgar al hombre? ¿Puede algún honor en el mundo compararse con él? ¿Podría haber un privilegio mayor que ser elegido por Dios para salvación y luego ser llamado, preparado y calificado para presentar a judíos y gentiles al único y completo Salvador? Por grandes que fueran estos privilegios, el apóstol no se exaltó por ellos por encima de sus compañeros apóstoles, sino que lo atribuyó todo al beneplácito de Dios. En esto, también, dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. En profunda humildad, ¿se considera el más pequeño de todos los apóstoles? Sí, confiesa su indignidad para ser apóstol. Positivamente, el apóstol establece la base sobre la cual se gloriará, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol no atribuye aquí ningún valor a esa cruz de madera en la que murió el Salvador. La madera de esa cruz no tiene ningún valor para sanar enfermedades físicas o espirituales. ¿A qué se refiere aquí el apóstol? ¿Cuál es esta cruz de Cristo en la que desea gloriarse? El Dr. Lutero, el gran reformador, dijo que Pablo, como fiel discípulo, tomó sobre sí la cruz de Cristo y lo siguió en el camino de soportar la vergüenza, el reproche y la persecución, y que en esto consistía su gloria. Si alguien tenía razón para gloriarse en la tribulación, ciertamente era el apóstol Pablo, quien según Gálatas 6:17, traía en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. En Colosenses 1:24, él pudo decir: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de la aflicción de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Él cataloga sus sufrimientos por el nombre de Cristo en 2 Corintios 11:24-27, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno.
3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, noche y día he estado en alta mar, en viajes muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi propia nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y dolor, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Antes de mencionar todas estas cosas que le sucedieron, dice en 2 Corintios 11, 16 al 17, recibidme, sin embargo, como a un necio, para que me gloríe un poco. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura. Con esta confianza de gloriarme, sintió que era necesario mencionar sus muchas pruebas y sus sufrimientos para detener las jactancias de los falsos predicadores que lo habían acusado. Otros teólogos opinan que la cruz de Cristo en las palabras de nuestro texto es, en realidad, el Evangelio de Cristo. Esta opinión la basan en las propias palabras de Pablo en 1 Corintios 1, 17 al 18, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es para los que creen en Dios. Esto es locura, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esta opinión tiene mucho que recomendar, especialmente las palabras de Pablo en el versículo 12 del capítulo del que se tomó nuestro texto, donde dice, todos los que quieren agradar en la carne, os obligan a circuncidaros, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ese es el Evangelio de Cristo. Observe el contraste. Estos hipócritas predicadores de la ley deseaban paz y descanso, no disfrutaban de la persecución que afligía a quienes predicaban el Evangelio de Cristo. Pero Pablo, por otra parte, nombra como fundamento, como base de su jactancia, de su gloriarse, esa misma cruz de Cristo, es decir, el Evangelio de Cristo que él predicaba. Sin embargo, aunque no es necesario excluir todo lo anterior, prefiero estar de acuerdo con el gran Calvino en que Pablo, que había decidido no saber nada más que a Cristo y a él crucificado, no deseaba gloriarse en nada más que en el sufrimiento de Cristo en la cruz. Estoy dispuesto a creer esto porque Pablo, en la mayoría de sus cartas, cuando habla de la cruz, se refiere especialmente al sufrimiento de Cristo en la cruz. Efesios 2, 16, Colosenses 1, 20, Hebreos 12, 2. Me inclino a creer esto, también porque, en contraste, él no dice en nuestro texto simplemente la cruz de Cristo, como lo hace en el versículo 12, sino que en nuestro texto enfatiza que desea gloriarse en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Con este énfasis, él declara que él y sus hermanos creyentes comparten ese sufrimiento y el fruto bendito del sufrimiento de Cristo en la cruz, que por la gracia de Dios fueron tan privilegiados, y ahora deseaban poner toda la esperanza de salvación y la base de gloriarse en esa cruz solamente. Él quiere decir, así me parece a mí, deseo gloriarme no como muchos cristianos profesantes, solo en la cruz de Cristo, en un Salvador completo, en el ungido de Dios, en el gran profeta, en un sumo sacerdote misericordioso, en el Rey de Reyes, 3 sino en la cruz de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha librado a ti y a mí, oh creyentes de Galacia, de la maldición de la ley, del dominio del pecado, del poder de Satanás, de la ira de Dios, y nos ha comprado para ser suyos por su preciosa sangre que derramó en Getsemaní y en el Gólgota. Esto lo hizo por ti y por mí, que éramos por naturaleza pecadores dignos del infierno. Nuestro Señor, que reconcilió a judíos y gentiles con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo matado así la enemistad. Sí, nuestro Señor, a quien por la gracia de Dios nos hemos rendido y nos hemos dedicado, tanto en cuerpo como en alma, por el tiempo y la eternidad, para servirle y honrarle como nuestro único Rey. Es, entonces, en el sufrimiento de Cristo en la cruz que el apóstol desea gloriarse. Y no es de extrañar, porque cuando piensa en el Gólgota y allí contempla la cruz de Cristo, entonces todas las cosas que son motivo de jactancia huyen, y solo la cruz llena su corazón y su boca de alabanzas. Allí, con el ojo de una mente iluminada,
ve por un lado la santidad inmaculada de Dios, su justicia intachable, su verdad eterna, y por otro lado, el amor infinito de Dios, su gracia libre y su misericordia sin límites, complementándose mutuamente. ¡Oh, qué glorioso espectáculo para contemplar! Más hermoso que el que Adán vio jamás en su estado de rectitud. Allí ve ese gran misterio que los ángeles desean examinar, cómo Dios puede y quiere ser el Dios de un pecador perdido, pobre, desdichado y digno del infierno. Allí ve con asombro el cumplimiento del consejo eterno de Dios que fue predicho por todos los profetas, que Cristo debía sufrir, que Jesús de Nazaret debía morir en la cruz. Allí ve la huida de todas las sombras del culto y las promesas del Antiguo Testamento a la luz del sol de justicia, Jesucristo, quien a través del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Allí ve con gloriosa adoración la satisfacción completa de la justicia divina, la reconciliación por el pecado realizada, una justicia eterna surgida, el pecado del mundo quitado en un día, la cabeza de la serpiente aplastada, la muerte devorada en la victoria, y el nacimiento de la vida y la inmortalidad para el pueblo de Dios. Al ascender aún más alto y ver allí, con el ojo de la fe, a Cristo en la cruz sufriendo y muriendo como fiador, entonces con santo asombro recibe la revelación del gran misterio de la cruz. Allí ve al Santo de Israel colgado entre dos malhechores, despojado de sus vestiduras, coronado de espinas, y clavado en el madero maldito. ¿Por qué? Para que su pueblo que perdió su corona por su pecado pudiera recibir una corona de gloria y las vestiduras de justicia para cubrir su desnudez. Allí ve al Hijo de Dios, resplandor de la gloria de su Padre y la imagen misma de su persona, rodeado de hombres malvados que lo burlan y lo maltratan. ¿Por qué? Para que su pueblo, que por el pecado se hizo malvado, y se hizo digno de burla y desprecio, pudiera, por su sufrimiento y muerte, recibir la gracia eterna. Allí ve con asombro a Dios y al hombre, al bendito Emanuel como el Cordero de Dios que lleva en el madero la pesada carga de todo el pecado de los elegidos en su cuerpo. ¿Por qué? Para reconciliar a su pueblo con Dios y restaurarlo a la plena comunión con Dios. Allí ve a la roca de Israel, la fuente de vida, a quien se le ofrece beber vinagre mezclado con hiel. ¿Por qué? Para que su pueblo, que por el pecado se hizo digno de esa bebida amarga, beba de ese vino nuevo que se le dará en el reino de Dios. Allí ve la luz del mundo, el sol de justicia en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Para que su pueblo, que por el pecado cayó de la luz a las tinieblas, haga brillar la luz en las tinieblas y sea apto para participar de la herencia de los santos en luz. Sí, allí ve el espectáculo insondable del príncipe de la paz experimentando la ira de Dios, y el rey de la vida inclinando su cabeza y entregando el espíritu. Pero especialmente, Pablo, considera lo que ese sufrimiento de Cristo significa para él personalmente, para él, que anteriormente despreciaba a Jesús, y perseguía a su pueblo. Cristo estuvo dispuesto a sufrir y morir una muerte tan vergonzosa, y por su agonía y muerte mereció para él todos los tesoros de la salvación. Por la fe, ve que por gracia libre, eterna, soberana y misericordiosa, esos tesoros le fueron dados. Por la fe, considera el consuelo y la fuerza que deriva del sufrimiento de Cristo. Allí, en completo asombro, no ve para sí mismo lugar para jactarse excepto en la cruz de Cristo su Señor. En esa cruz de Cristo, encuentra el mayor consuelo para su alma. Ni sus múltiples pecados ni la maldición de la ley pueden traer acusación contra él. Aquí él puede decir, ¿quién es el que condenará? Es Cristo quien murió. Él fue herido por nuestras transgresiones. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Romanos 8, 34, Isaías 53, 5 al 6, segunda a Corintios 5, 21. En esa cruz de Cristo, él encuentra la mayor fuente de fortaleza para luchar en el poder de Cristo contra los ataques del príncipe de las tinieblas. Fue en esa cruz que Cristo aplastó la cabeza de la serpiente y emergió victorioso en la batalla con ese viejo dragón. En esa cruz de Cristo, él encuentra la confirmación de que no solo la ley,
que es la fuerza del pecado, fue hecha impotente, pero que él también, por el cuerpo de Cristo, murió a la ley. En la cruz de Cristo encuentra su único consuelo, no solo para la vida sino también para la muerte. Así, en la hora de su muerte, podrá enfrentarse sin temor a ese rey de los terrores y exclamar jubiloso, para mí, morir es ganancia. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Filipenses 1, 21. Primera a Corintios 15, 55. En la cruz de Cristo ve el mayor bien y tal bienaventuranza que su corazón, por así decirlo, se enciende por el amor de Cristo, ya no desea vivir para sí mismo, sino para Cristo, que murió por él. Le da el deseo de caminar en amor hacia Cristo, que lo amó y se entregó por él como sacrificio agradable a Dios. Su única oración es ser cada vez más conforme a la muerte de Cristo, y poder ofrecerse con gozo como sacrificio de acción de gracias. En la cruz de Cristo, ve un ejemplo glorioso de paciencia, mansedumbre y disposición al sufrimiento. Esto lo impulsa a orar por sus enemigos y a correr con paciencia la carrera que se le presenta ante él, mirando a Jesús, el autor y consumador de su fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y despreció la vergüenza. Hebreos 12, 2. En una palabra, en la cruz de Cristo, encuentra su única gloria, porque en esa cruz y por la fuerza de Cristo, que sufrió en ella, el mundo fue crucificado para él y él para el mundo. Ese es su testimonio. Pablo lo cuenta como un fruto de la muerte de Cristo en la cruz cuando dice, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Permítanme ahora brevemente dirigir su atención a lo que él testifica en cuanto a su lugar en el mundo, y la causa de su estar en ese lugar. En las palabras del texto, él habla del mundo, no del mundo que entendemos que fue creado por la palabra de Dios, Hebreos 11, 3, no del gran mundo que consiste de tierra, cielo y planetas. Pero aquí el apóstol se refiere al mundo de los deseos pecaminosos, el mundo que yace en la maldad, personas de mente mundana que son del mundo y encuentran todo su placer, fortuna, satisfacción y felicidad en las cosas del mundo. Ese mundo, dice el apóstol, está crucificado para él y él para él. Primero, dice, el mundo está crucificado para mí. Comprenderán fácilmente que esta es una figura retórica que no debe tomarse literalmente. Quiere decir que el mundo con sus deseos y placeres pecaminosos, que tanto atrae a los mundanos, ha sido, por así decirlo, crucificado para él. ¿Ha muerto realmente, en cuanto a tener alguna apelación para él? Que toda la sabiduría mundana es locura para él, que todo lo que hay bajo el sol es una vejación del espíritu y vanidad. Eclesiastes 1, 14. Que el honor y la estima que antes disfrutaba, y los placeres y el goce en los que entonces se deleitaba, ahora le eran una aversión, que los aborrecía como a algo muerto. En segundo lugar, el mundo que yace en la maldad ha sido crucificado para él. Encontraba repugnantes a las personas de mente mundana que eran del mundo y se deleitaban en las cosas del mundo. Mostró su aversión por ellas y sus acciones al apartarse de ellas como lo haría de un cuerpo que hubiera sido crucificado. En tercer lugar, el mundo religioso que conoció anteriormente y en el que entonces tenía un lugar de honor tan prominente, el mundo de la religión legalista en el que pensaba haber encontrado su salvación. Ese mundo también había sido crucificado para él, había muerto para él, y ahora él consideraba que todo eso era pérdida y basura por la excelencia del conocimiento de Cristo crucificado. Además, Pablo dice que está crucificado para el mundo. Dice que no solo ese mundo está crucificado para él, sino que él también está crucificado para ese mundo. Con esto quiere decir que aquellas personas de mente mundana que servían al mundo y buscaban sus placeres en él, junto con aquellos que enseñaban la salvación por las obras de la ley, todos lo consideraban como alguien con quien no podían asociarse, como alguien a quien ellos, en sus corazones, habían condenado a muerte en la cruz, como alguien que había muerto para ellos. Finalmente, encuentra en la cruz de Cristo su única gloria. Él presenta esa cruz a los pecadores culpables y dignos del infierno como el único camino de salvación. No es de extrañar que Pablo, viendo un valor tan grande en la cruz, diga que el mundo, todo lo demás,
Está muerto para él. Y no es de extrañar que los siervos del mundo y de las religiones falsas lo consideraran muerto para ellos. Él protestó en su predicación contra todo lo que ellos valoraban altamente, y proclamó como valioso todo lo que ellos despreciaban. Como estas palabras sirven al propósito de Pablo. Habiendo explicado el significado de las palabras del texto, mostremos muy brevemente cómo estas palabras sirven al propósito que el apóstol tiene en mente. Ahora podemos, por así decirlo, escuchar a Pablo decir: ustedes sean el juez, oh creyentes gálatas, entre mi gloria y la de los predicadores hipócritas de la ley. Ellos, quienes bajo un manto de aparente piedad os instan a guardar la ley para justicia, no están preocupados por vuestro bienestar y salvación eterna. ¿Cómo podrían estarlo? Ellos mismos, aunque se circuncidan según la ley, no pueden cumplir la ley, y mucho menos ser justificados por las obras de la ley. Así, quieren cargar con lo que ellos mismos no pueden soportar. ¿Qué provecho puede traerles esto? ¿De qué les aprovecha su enseñanza? Nadie es justificado por las obras de la ley. Obviamente, buscan su propia comodidad y descanso, buscando su propia gloria. Buscan su propia comodidad y descanso al hacerlo, al escapar de la persecución por la cruz de Cristo, para no ser perturbados en su vida de comodidad y tranquilo contentamiento en medio del mundo. Buscan su propia gloria al predicar la ley. Esperan convencerlos y convertirlos a su doctrina y luego señalarlos como la corona de gloria por sus esfuerzos. Entonces se gloriarían al convertirlos a ustedes, que son gentiles, a la religión judía. Esto demuestra que son falsos maestros, porque mientras enseñan que Jesús de Nazaret es en verdad el Mesías prometido, no obstante enseñan que al ser circuncidados y al guardar la ley, los hombres pueden tener parte y porción en él. Esto es una negación de la cruz de Cristo y de su completa satisfacción de las demandas de la justicia de Dios. Claramente, no buscaban el honor de Dios, ni el de su Hijo, sino que buscaban su propia gloria. Pero en cuanto a mí, Dios no permita que me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En esa cruz todas las virtudes y perfecciones de Dios son restauradas a su pleno esplendor. En esa cruz, puedo ver cómo ese Dios justo y santo puede mostrar misericordia a un pecador vil y miserable. En esa cruz, veo el cumplimiento de todas las profecías y la realidad a la que apuntaban todas las sombras del Antiguo Testamento. En esa cruz, veo la escritura que estaba en mi contra borrada, una justicia eterna surgida para mí y para todos los elegidos, y los escogidos de Dios reconciliados con Él. En esa cruz, encuentro mi consuelo, mi fuerza y mi salvación. En esto, deseo gloriarme con todo lo que está en mí de que junto con ustedes, oh creyentes gálatas, hemos recibido los frutos benditos de la cruz de Cristo que son tan valiosos para los pecadores indignos y dignos del infierno. Ni la calumnia ni la persecución me moverán de esta posición. Que los enemigos de la cruz de Cristo calumnien como quieran, que me traten como escoria bajo sus pies, como a alguien indigno de vivir, que hagan lo que quieran. No por esos medios me cerrarán la boca ni me impedirán gloriarme en la cruz de mi Señor Jesucristo. Y esta es mi oración a Dios, que en el momento de mi muerte pueda recibir gracia y tener la capacidad física de clamar incluso con los labios moribundos: Dios no me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos para quienes la cruz no es su gloria. Cuán afortunados serían todos los que se llaman cristianos si cada uno pudiera decir con veracidad: Dios no me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¡ay!, cuán pocos son los que solo tienen gloria en la cruz de Cristo. Esa ciertamente no es su gloria, ustedes para quienes la cruz es todavía piedra de tropiezo y locura. Ciertamente no es de ustedes quienes se burlan, desprecian y maltratan a aquellos que se glorían en ella. Ciertamente no es de ustedes quienes se glorían en su pedigrí, su sabiduría, su fuerza, sus riquezas, su honor, su gloria y en otras cosas del mundo. Ciertamente no es de ustedes quienes se glorían en cometer pecado, en servir a sus lujurias y en su conformidad con el mundo. Ciertamente no es de ustedes quienes se glorían en su vida buena y decente y en una práctica obediente de la religión externa.
Ciertamente no es de ustedes quienes entienden algo de la cruz de Cristo, ustedes que pueden hablar con entusiasmo y con palabras adecuadas sobre la cruz más y mejor que muchos otros, pero que no tienen conocimiento de ella como el único medio de salvación, y nunca la han abrazado con fe. Oh, sé muy bien que esas palabras harán que su enemistad brote dentro de ustedes. Pero espera un momento, sé honesto, deja que tu conciencia responda a las siguientes preguntas. ¿Alguna vez has aprendido a conocer, por la luz divina, la miseria de tu estado y condición por naturaleza? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que caíste en Adán, eres una criatura perdida, y que con todo el mundo eres culpable ante Dios? ¿Alguna vez has sentido realmente cuán grandes son tus pecados y tu miseria? ¿Alguna vez has sentido la terrible carga de tu pecado? ¿Alguna vez, como el publicano, te golpeaste el pecho y exclamaste: «Oh Dios, sé propicio a mí, pecador»? Lucas 18:13. ¿Alguna vez has despreciado verdaderamente tu propia justicia y, como pecador digno de la muerte, has huido a Cristo y has buscado refugio en su muerte mediadora? ¿Has buscado, como pecador en tu propia estimación, ser justificado por la gracia gratuita? ¿Alguna vez has abrazado la cruz de Cristo con los brazos de la fe? ¿Has experimentado la reconciliación con Dios a través de la cruz? ¿Has recibido el espíritu de adopción por el cual puedes decir: Abba, Padre? Romanos 8:15. Si no has experimentado ninguna de estas cosas, ¿qué valor tiene la cruz de Cristo para ti? ¿Qué puedes ver en ella para gloriarte en ella? 2. Si no puedes gloriarte en la cruz de Cristo, entonces estás sin Cristo, quien solo es la gloria de un miserable y pobre pecador. Entonces no tienes parte en ninguno de los dones de salvación que Él mereció en la cruz. Entonces todavía estás bajo la ira de Dios, bajo el poder de Satanás y en el temor de la muerte. Si permaneces en la cruz de Cristo, entonces estás sin Cristo, quien solo es la gloria de un miserable y pobre pecador. Entonces no tienes parte en ninguno de los dones de salvación que Él mereció en la cruz. Entonces todavía estás bajo la ira de Dios. En este estado inconverso, entonces para tu pesar encontrarás que, en la hora de la muerte, cuando ese rey del terror se acerque, toda tu gloria se desvanecerá como humo. Entonces morirás sin consuelo, fuera de Cristo, cuya cruz despreciaste y cuya salvación descuidaste. Oh, si tomaras en serio esta advertencia, aún hay tiempo, la puerta de la gracia todavía está abierta. La cruz de Cristo como el único medio de salvación todavía está siendo proclamada en el Evangelio. ¿Continuarás despreciándola? ¿Continuarás gloriándote y descansando en aquellas cosas en las que tu alma inmortal no puede gloriarse, en las que nunca puede encontrar descanso? Por lo tanto, que tu oración sea que Dios te haga conocer tu verdadera condición. Si esa oración es respondida, verás más razones para entristecerte que para gloriarte. Pero entonces, también, la cruz de Cristo se volverá preciosa y necesaria para ti. En cuanto a ustedes, pueblo de Dios, aunque son despreciados por el mundo, sin embargo tienen abundantes razones para gloriarse mucho más que ellos. ¿Se jactan ellos de un linaje honroso? El de ustedes es más noble, porque han nacido de Dios. ¿Se jactan ellos de cargos honrosos en el mundo? Los de ustedes son mayores, el suyo es un sacerdocio real y reinarán por siempre como reyes. ¿Se jacta el mundo de tener grandes riquezas? Ustedes son mucho más ricos, su tesoro está en el cielo, todo es suyo, Dios es su porción eternamente. ¿Se jacta el mundo de tener gran gloria, paz y prosperidad? Ustedes pueden gloriarse en la esperanza de gloria eterna, paz eterna y prosperidad eterna. Aquellos que se lamentan más de lo que se glorían, no se avergüencen, por tanto, cuando el mundo los desprecie, más bien, avergüéncense de que tan raramente dejan que su gloria sea escuchada, de que se lamentan más de lo que se glorían. Tal vez estés pensando: si supiera que tengo una verdadera razón para gloriarme en Cristo y su cruz, ciertamente hablaría sin importar toda la calumnia que el mundo amontone sobre mí. Pero estoy tan cargado bajo la carga de mi pecado, que apenas me atrevo a levantar mis ojos al cielo. Me gloriaré en la cruz de Cristo, yo que no me atrevo a creer que Él sufrió y murió por mí. Es cierto que no puedes gloriarte fuera de Cristo y su justicia. Fuera de Cristo, no puedes tener paz, ni descanso,
ni razón para gloriarte. Fuera de Cristo, Dios es un fuego consumidor. Sin embargo, ¿qué te excluye? Solo tu corazón incrédulo. Miras más a la grandeza de tu pecado que a la justicia perfecta de Cristo. Tus pecados deben llevarte a Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de la remisión de los pecados. Romanos 3, 25. No permitas que tu pecado, ni tu incredulidad, te alejen de Cristo. Él llama a los que están cansados y cargados a venir a Él, y promete paz y descanso. Huye, entonces, con todo tu pecado, a la cruz de Cristo. Allí verás borrada la escritura contra ti y a Dios satisfecho, y allí el amor de Cristo hará que tu corazón arda de amor de tal manera que desatará tu lengua para gloriarte en la cruz de Cristo. Y tú, que por la gracia de Dios has aprendido a gloriarte en la cruz, no te calles. No te gloríes solamente, sino que se vea en tu andar y en tu conversación que verdaderamente todo lo que está en el mundo está crucificado para ti y tú para el mundo. Orad para que nada del mundo os induzca a conformaros a él, sino que sea cada vez más crucificado en vuestro corazón. No os extrañéis de que el mundo os odie y os desprecie. Esta es una marca que llevan todos los que luchan bajo el estandarte de Cristo, todos los que están en el camino al cielo. Se os dijo, en el mundo tendréis tribulación. Juan 16, 33. Es un honor y un privilegio ser maltratados por el nombre de Cristo. Gloriaos, pues, a pesar del mundo, en la cruz de Cristo. Y este es el deseo de mi corazón, que cuando exhaléis vuestro último suspiro, el Señor os conceda la fe y la capacidad de clamar con los labios moribundos, para gloria de la gracia gratuita, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor Jesucristo. Amén. El lugar de nutrición y crecimiento del amor es el pie de la cruz. ¿Dónde debería reposar nuestro corazón amante de Cristo, sino allí donde sangró el corazón amante de Cristo? Nuestro corazón no debería sentir un imán tan poderoso como la cruz de Jesús, ninguna atracción como la del crucificado. Octavius Winslow.